hermanas. No sé si la hermanita Becky me podría permitir compartir pantalla, por favor. Adelante, Eli. A ver, listo. Sí, creo que estoy- Ya, creo que ahí se ve. Ahí está. Mm, Presentación. ¿Qué? Presentar. Listo. Presentar. Ya está. Bueno, gracias, hermanita Becky. Muy buenos días, amadas hermanas. Pues hoy vamos a reflexionar con la bendición de nuestro Dios en este hermoso versículo que está ahí proyectado en pantalla. Ver otra vez. No sé qué está pasando. Listo. Presentar. Presentar. Ya está. Ahora sí, ¿no? Se ve, ¿no? Listo. Ok, vamos a leer. Dice Hechos 8 del 14 al 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, más hermanas, en este contexto podemos un poquito ver eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Los apóstoles, la iglesia estaba sufriendo en aquella época persecución en lo que es Jerusalén, pero por otro lado, muchos de los siervos de Dios, en este caso Felipe, se fueron a Samaria a poder predicar su palabra en esta zona, ¿no? En este sector. Él era un evangelista. Él estaba desarrollando ese don, ¿no? Y bueno, ahí cuando él fue, hubieron muchas personas que se convirtieron, muchas personas que aceptaron el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice el verso, y acá lo vamos a ver, em, que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron, que muchos habían recibido, que muchos, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es decir, la iglesia estaba creciendo en Samaria. Y fue tan notorio que pues esto llegó a oídos de la iglesia, ¿no? Y por eso enviaron a Pedro y a Juan para poder confirmar esta obra. Y vamos a ver ese primer punto, ¿no? Que pues traemos hoy día como enseñanza en este aprendizaje, ¿no? En este devocional. Dios confirma su obra y eso es lo que vamos a ver, cómo Dios confirma su obra. Si bien, amadas hermanas, nuestros hermanos en Samaria ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ya estos hermanos que habían recibido a Jesús, se habían bautizado, ya tenían el Espíritu Santo. Sin embargo, faltaba algo más, ¿no? En Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando habla acá acerca de descender, amadas hermanas, es que si bien ellos ya contaban con el Espíritu Santo, todavía no había descendido el poder del Espíritu Santo. Eso era un poder que se imponía a través, que se daba a través de la imposición de manos y pues se recibía el Espíritu Santo que daba la habilidad de poder poder dar sanación a los enfermos, curar y muchas obras que pues los apóstoles realizaron, ¿no? Mostrando señales y prodigios para poder confirmar el poder de Dios a los demás. Entonces, en Hechos 8:17 eso vemos, ¿no? Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo,
Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es decir, él vio que los apóstoles tenían esta facultad, solo ellos tenían esta facultad, y vio que, ah, ya, yo también quiero tener, entonces pago. No, ¿no es cierto? Entonces, em, aún estos hermanos de Samaria estaban convertidos, estaban bautizados, se habían arrepentido, pero no tenían esa facultad de poder hacer señales y prodigios. Felipe tampoco tenía, solamente la tenían los apóstoles. Es por ello que Pedro y Juan van a Samaria para poder imponer las manos a otras personas y que ellos también tengan esa facultad de hacer señales y prodigios. Sin embargo, ellos no podían pasar a otra persona ese poder del Espíritu Santo. Entonces, bueno, aclarando ello, el primer punto en el cual quiero reforzar es que Dios confirma su obra. ¿Cómo Dios confirma su obra? Si bien a veces nosotros ahora quizás no haya ese tipo de poder o de imposición de manos o que se genere estas señales y prodigios, pero muchas veces Dios necesita confirmar su obra. ¿Cómo? Si bien ya en Judea ya había hecho, ya había descendido el Espíritu Santo, ¿no? En la casa de Cornelio inclusive, ¿no? También descendió, entonces ya para los judíos y para esa familia en especial, ya estaba como que aceptado, digámoslo así, pero todavía no había descendido en esta zona de Samaria. Y en aquel contexto, Samaria y los judíos tenían no tenían, digámoslo así, esa comunidad, esa flexibilidad de conversa, ¿no? Tenían un poco tenían apatía entre estos dos pueblos. Entonces era necesario que Dios confirmara su obra y haga notar de que estos hermanos de Samaria también pertenecían a la misma familia de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y por medio de este descendimiento del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, Dios confirmaba de que para toda la gente, ante los ojos de toda la gente, este pueblo, estos hermanos de Samaria, también pertenecían a la familia de la fe. Entonces, muchas veces esto cómo lo aplicamos en nuestra vida en el día de hoy. Muchas veces nosotras oramos y estamos trabajando en la obra de nuestro Señor. Sin embargo, a veces necesitamos que Dios confirme su obra. No sé si les haya pasado, amadas hermanas, pero eh, como por ejemplo Dios confirma su obra. Cuando una maestra de niños enseña a los niños, quizás no se vean los frutos rápidamente. Sin embargo, Dios en su dado momento, pues confirma de que realmente a través del trabajo que tú estás sirviendo a Dios, pues Él lo manifiesta y dice, estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Un niño que viene después de clase y le dice, gracias maestra, porque a través de usted yo he aprendido a orar. Entonces, qué bendición, amadas hermanas. Y a veces nosotras necesitamos esa confirmación de que Dios está amparándonos, de que Dios está haciendo su obra redentora a través de nosotras como siervas de Dios. Entonces, y ahí también tú te das cuenta, ¿no? De su poder y de que Él está presente, de que Él te está viendo. Entonces, Dios muchas veces va a confirmar su obra en nuestras vidas y eso es una gran bendición. Ya lo hizo en el pasado confirmando su obra, ¿no? A través de este relato que estamos contando y ahora también lo hace. De alguna u otra manera solo hay que estar atentos los ojos, atentos los oídos para poder ver cómo Dios confirma esa obra que puede estar haciendo en otros o en nosotras mismas con nuestras vidas. El otro punto que quería hablar es la oración abre el camino para el Espíritu. ¿Cómo es eso? Es decir, dice en el verso que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hacen ellos es llegan y oran. Es lo primero que hacen, oran. En Lucas 11:13 dice,
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y bueno, acá podemos ver que es hermoso este versículo porque dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Y a veces yo me pongo a meditar en eso porque digo, ¿cuánto poder realmente tiene la oración? Y esto es algo que hace poco me pasó, hermanas. Yo estaba orando mucho por un jovencito que ya viene asistiendo a la iglesia y a veces tú dices, oye, este jovencito viene bastante tiempo a la iglesia, pero o su corazón es muy duro o qué pasa, ¿no? Pero hay que orar por él, ¿no? Ya vino casi 2 años, ha estado visitando la iglesia y pues, pero igual, ¿no? Decía, Dios, por favor, toca su corazón para que él acepte el evangelio de tu Hijo Jesús. Hazlo, Señor. Y no sé cómo será, pero es decir, hay que tener fe, pero miren lo que dice acá, cuando más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, hacemos esa oración. Dios toca el corazón de esta persona, ¿no? Y es así como lo hace, amadas hermanas. La oración abre el camino para el Espíritu. Dios de alguna manera obra de maneras tan maravillosas que pues nuestra labor simplemente es orar, orar y sabemos, y bueno, Dios, confiamos en que Dios va a tocar su corazón y así lo hizo, ¿no? En este caso con este joven que Dios mediante hoy se va a bautizar. Entonces, amadas hermanas, la oración abre el camino. Y bueno, como tercer punto que pues saqué de esta reflexión de este verso es el Espíritu Santo une lo que antes estaba separado. Y es cierto, como bien les comenté al principio, en el contexto en el que se daban estos hechos, había persecución en Jerusalén, pero había ese distanciamiento, ¿no? Esa no comunión con los de Samaria, porque había siempre una disputa entre naciones. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo une lo que está separado. Ya no hay judío ni griego, dice Gálatas 3:28, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Este Espíritu Santo que hoy también lo vemos en nuestros días, que permite de que a pesar de que nosotras estemos tan lejos, y creo que esto lo vimos, lo han visto nuestras amadas hermanas que han viajado a la conferencia de damas, cómo es que la familia de la fe, ¿no? Yo hace poco viajé a la ciudad de Cusco y pues fue hermoso allá ver a mi familia espiritual y saber que ahí está también mi familia. Y es ese Espíritu Santo, es la sangre redentora de Cristo Jesús que nos une como familia. Ya no somos, ya no somos separados, sino somos uno. Las personas que quizás tú veías como una enemistad, ¿no? En este caso ellos, ¿no? Y pues ahora en el tiempo actual. Pero si llega a los pies de Cristo, es tu hermano, es tu hermana, ¿no? Y eres uno en familia, Dios Padre, ¿no? Entonces, amadas hermanas, esas son las 3 lecciones que quise traer con este devocional. Dios confirma su obra y hay que pedirle a Dios que también lo confirme porque así también te sientes acogida, ¿no? Con Él y dices, Dios, estás aquí. Gracias por confirmar tu obra. Eso hay que orar siempre y agradecerle a Dios. La oración abre el camino para el Espíritu. Oremos, no dejemos de orar por las almas, por nuestros seres queridos que aún no han abierto sus corazones a Dios en su debido momento. Dios debe estar actuando. Hay que solamente tener fe y seguir orando por ellos. El Espíritu Santo une lo que antes estaba separado. Recordemos que siempre tenemos una familia fuera de nuestras congregaciones. Hay una familia espiritual que por medio de ese Espíritu Santo y la sangre redentora somos uno como hijas de Dios y Padre uno para todas nosotras. Entonces, amadas, esas son las 3 reflexiones que quería traerles con este devocional. Que Dios las bendiga más, hermanas, y gracias por la oportunidad de brindarme este tiempo para poder compartirles. Que Dios las bendiga más, hermanas.